Saludos cordiales a todos mis alumnos. Hoy día vamos a conocer la nociología. Profe, la nociología es una disciplina filosófica que va a estudiar el conocimiento. El conocimiento de forma general. ¿Se puede conocer? ¿No se puede conocer? Profe, ¿el origen del conocimiento está en la razón? ¿O está, profe, en la experiencia? ¿La esencia del conocimiento es el sujeto o es el objeto? Profe, estas cosas se pregunta la nociología, ¿sí? Estudia el conocimiento, pero de forma general. Vamos a ver, profe, algunas cositas respecto a eso. Clases de conocimiento. Tenemos, profe, el conocimiento común. El conocimiento común, profe, es producto de la actitud espontánea. Esto, profe, lo tenemos todos. Nos permite sobrevivir, profe, ¿sí? Lo utilizamos en la vida diaria. ¿Estamos bien? Tú no necesitas, profe, un estudio profundo para tener este conocimiento. Lo tienes tú, lo tengo yo, todos. ¿Estamos bien? Profe, por ejemplo, freír un huevo. Profe, por ejemplo, hacer café. ¿Estamos bien, profe? A eso se refiere, profe, con el conocimiento común. Ahora, profe, el conocimiento científico. El conocimiento científico no lo tiene cualquiera, muchacho. Para esto es necesario tener una actitud científica, ¿sí? El conocimiento científico se caracteriza porque es un conocimiento racional, un conocimiento objetivo, profe, ¿sí? Riguroso, selectivo, metódico, profe, ¿sí? ¿Implica qué? Un estudio o una especialización. ¿Estamos bien, profe? Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, profe, los economistas, por ejemplo, cuando hablan de lo que es el equilibrio de mercado, o, profe, el tema de elasticidad, ¿qué tanto le conviene, por ejemplo, a una persona, ¿sí? a una empresa, si el bien es relativamente elástico o relativamente inelástico, le conviene subir o bajar el precio? Tiene muchos sustitutos, pocos sustitutos. Profe, la aplicación de eso, por ejemplo, en una empresa, es importante para saber si puede subir o no el precio y si eso afecta. ¿A qué, profe? A la demanda. Ah, claro, profe. Ese conocimiento no lo tiene cualquiera. Científico, en este caso, profe, hablamos de una ciencia social. Muy bien. Filosófico, profe. Como decía Salazar-Bondi, el conocimiento filosófico puede nacer de lo vulgar, de lo común, puede nacer, profe, del conocimiento científico, puede nacer del conocimiento filosófico, incluso del conocimiento del saber teológico. Te dice Salazar-Bondi. El conocimiento filosófico busca entender la totalidad, profe. Explicar la totalidad, ¿sí? Profe, encontrar la raíz del problema. Profe, intenta o es reflexivo. ¿Estamos bien? El conocimiento filosófico es crítico, problemático, reflexivo, incondicional, universal. ¿Te acuerdas, profe? Claro. Y yo todavía, si tú haces memoria, primera clase, yo te dije, profe, que el científico y el filosófico tienen características comunes. Por ejemplo, ambos son ¿qué? Ambos son objetivos. Ambos son ¿qué? Ambos son racionales. Ambos son ¿qué? Ambos son sistemáticos. ¿Sí? Por ejemplo, características comunes, profe. Ambos también son metódicos. Pero, ¿en qué se diferencia, por ejemplo? Lo selectivo, ¿a quién le corresponde? A la ciencia, al conocimiento científico. Por ejemplo, igual que, profe, lo riguroso. Pero si yo hablo, profe, de lo reflexivo, de lo crítico, de lo problemático, de lo incondicional, de lo radical, eso es propio del saber filosófico. ¿Estamos bien? Muy bien, profe. Ahora vamos a ver las características de la nociología. Del conocimiento, en realidad, profe. Tenemos objetividad. La palabra, profe, clave es tal como se da en la realidad. ¿Sí? Profe, a ver, ¿qué significa o qué implica objetividad? Que yo represente, ¿sí?, en mi pensamiento la realidad, el fenómeno real, el objeto real, ¿sí?, tal como está o tal como sea en la realidad, así tengo que representarlo acá. Sencillo. Veo esta regla, profe, ¿sí?, es de madera. Esta regla, profe, ¿sí?, yo tengo que llevarlo a mi pensamiento. Ya, lo que yo me represento en mi pensamiento de esta regla tiene que ser una copia fiel, ¿sí? Por eso es que, tal como se da en la realidad,
¿Qué significa objetividad? Que nosotros debemos captar los fenómenos como se da en la realidad, sin agregar lo subjetivo. ¿Tú te acuerdas, profe, que en economía has visto economía descriptiva, economía positiva y economía normativa? Claro, profe. ¿Cuál de las dos, por ejemplo, implica subjetividad? Profe, la que implica subjetividad es la economía normativa. Y tu profesor de economía te enseñó para que reconozcas. El debe ser, ¿sí o no, profe? Muy bien, subjetivo. Y, profe, la economía positiva, el profesor te enseñó una palabra, sino es, fue, será, así lo reconoce. La economía positiva es objetiva, profe. ¿Sí? Profe, ¿qué significa? Que va a describir la realidad o va a estudiar el fenómeno real así como se da en la realidad. Y tú dentro de la economía positiva, positiva es ciencia, estudias el fenómeno real, al objeto observable, a lo perceptible. Dentro de la economía, profe, por ejemplo, positiva, ¿tú te acuerdas, profe, que había economía qué? La economía, profe, descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva, ¿qué hacía? Describía la realidad tal como es. A ver, yo te preguntaría, profe, ¿cuál de los dos enunciados representan, profe, lo que es la objetividad? Por ejemplo, yo te digo, se debió, sí, profe, aumentar, sí, el 2%, ¿sí?, del PBI, profe, al sector educativo. Profe, ¿eso es objetivo? No es objetivo, profe, porque debió. Eso implica subjetividad. Y bien claro está acá, profe, que se elimina la subjetividad. ¿Por qué? Porque si yo te digo que se debe aumentar en educación el 2%, ¿ya? Profe, ¿lo aceptan todos? No. Por ejemplo, el sector salud puede decir, no, ¿por qué no mejor aumentamos al sector salud? Ah, profe, ¿lo acepta todas las conciencias? No lo acepta. Pero cuando es objetivo, sí lo aceptan. Por ejemplo, profe, actualmente el gas, por ejemplo, ha subido 4 soles. 4 soles, profe. ¿Eso qué es? Economía descriptiva, ¿sí, no, profe? Sí, profe, economía descriptiva. Y eso pertenece a economía positiva. Estamos describiendo, profe, la realidad tal como sea, ha subido 4 soles. ¿Hay subjetividad? No, profe, eliminamos. Porque estoy que describo la realidad tal como se da. Ah, profe, ¿lo aceptan todas las conciencias? Sí, profe, ¿por qué? Porque es algo real, es algo objetivo. Ha subido 4 soles. ¿Está muy bien? Eso significa objetividad en el conocimiento. Primer punto, ¿ya? Por ejemplo, yo, profe, tú ves, yo mido 1,65 m más o menos. ¿Ya, profe? Imagínate que un alumno diga, el profesor Tommy mide 2,10 m. Pregunta, ¿es objetivo? ¿Está que representa el fenómeno a mí, tal como se da en la realidad? No, no es objetivo. Y como no es objetivo, no lo aceptan todas las conciencias. ¿Te das cuenta, profe? Muy bien, primer punto. Vamos a ver, profe, otra característica, necesidad. Profe, necesidad, la palabra clave es invariabilidad. Invariabilidad del conocimiento. ¿Qué significa eso, profe? Que dicho conocimiento se mantiene en el tiempo, no varía en el tiempo, ¿sí? Permanece en el tiempo. Significa, profe, que si pasamos de una época a otra, profe, ese conocimiento sigue siendo el mismo. Ah, profe, válido para todas las épocas. ¿Te das cuenta por qué? ¿Por qué es válido para todas las épocas? Porque es invariable. Profe, por ejemplo, el conocimiento más necesario es la matemática. ¿Por qué, profe? Mira, ¿cuánto vale, por ejemplo, pi? 3,141516 puntos suspensivos. Profe, pregúntale a tu padre, otra época. ¿Te va a decir lo mismo? Te va a decir lo mismo, profe. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Así me enseñaron a mí. Te han enseñado a ti. Así vas a enseñar a tus hijos. Y así, profe, ¿qué? Se enseñó en el pasado, en otras épocas, profe. Ah, ¿te das cuenta, profe? Invariabilidad del conocimiento. Claro que esto se relaciona, profe, con las ciencias formales, no las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas, profe, tienen la peculiaridad de que son contingentes. Ojo, una cosa, profe, es necesario, que son la matemática, profe, por ejemplo, ¿sí? Yo te hablamos del conocimiento que es contingente, o sea, el conocimiento que es cambiante. Y ese es el conocimiento fáctico, porque no siempre, profe, es real. O sea, perdón, no, porque no siempre se mantiene. Eso es lo correcto. Mira,
Si tú te pones a ver, profe, en un tiempo se creía que el elemento más pequeño era el quarks, perdón, era el átomo. En la actualidad, profe, se sabe que el elemento más pequeño que es el quarks. Profe, ¿ese conocimiento es necesario? No. ¿Por qué, profe? Porque ha cambiado. Ah, profe, pero la matemática no cambia. ¿Te das cuenta? El ejemplo que yo te he puesto es, profe, relacionado a una ciencia fáctica natural. Ciencia fáctica natural. Lo que son, profe, las ciencias naturales. Ellas estudian lo observable. ¿Ya, profe? Acá estamos hablando, profe, ¿de qué? Del conocimiento abstracto. Es decir, profe, hablamos del conocimiento formal. ¿Sí, profe? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, la matemática. Vamos a ver, profe, otra característica. Universalidad. Te comento, profe, la palabra clave, comprobabilidad. ¿Qué significa eso, profe? Para que un conocimiento tenga validez para todos los hombres, tienen que ser comprobado. Justamente la validez para todos los hombres radica en eso, que sea comprobado. No por cualquier persona, sino por un especialista. Por ejemplo, yo te digo, profe, ¿tú crees que la ley de la gravedad, imagínate que yo lo digo, sabes, que lo compruebo, digo, muy bien, sí, es verdad. No, sí o no, no tiene mucho sentido, profe, o no tiene mucho respaldo. ¿Por qué? Porque yo no soy o menos yo no manejo física, profe, ¿sí? No soy un especialista en esa área. Profe, pero por ejemplo, ¿por qué la ley de la gravedad es válida, profe, para todos? Porque básicamente ha sido comprobada, ¿sí, profe? Y por especialistas, profe, por personas dedicadas a esa área. De ahí, profe, que es válido para todos los hombres. ¿Te das cuenta, profe? Muy bien, universalidad. Vamos a ver, profe, otro, la fundamentación. La fundamentación, profe, es el apoyo al conocimiento, es la explicación, es la argumentación. ¿Estamos bien? Por ejemplo, es la demostración. Por ejemplo, tú en economía, profe, has encontrado algo llamado el equilibrio, ¿sí o no, profe? Claro, profe. En el equilibrio te enseñaron, por ejemplo, profe, el punto de equilibrio. Yo te preguntaría, profe, ¿qué pasa cuando el precio está por encima del punto de equilibrio? Y tú dirás, profe, eso es exceso de oferta. Sí, eso es correcto, profe. Y mira, nosotros diríamos algo pequeño nomás para explicar la fundamentación. Vamos a argumentar eso. Hacemos, profe, acá. Sí, fundamentación. Profe, este es el punto de equilibrio. Imaginemos. Ya, profe, tú sabes que en el punto de equilibrio, profe, la oferta, vamos a hacerlo derecho, no me salió derecho, pero no importa. La oferta, profe, con la demanda, ¿qué pasa? Se cruzan, ¿sí o no? Imaginemos que es 10 y acá la cantidad de equilibrio es 30. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Ya? Ese. Yo te digo, explícame por qué cuando sube el precio es exceso de oferta. Y tú dices, mire, profe, vamos a subir el precio. Lo subimos a 15. Profe, cuando está a 15, ¿sí? La oferta, porque tiene una relación directa, ¿sí, profe? ¿Qué pasa? Aumenta. Claro, profe, relación directa, ¿sí o no? Claro, profe. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. De 30, profe, se va a pasar, hipotéticamente, profe, pongamos acá 40. ¿Ya, profe? Correcto. Ahora, mira por acá, profe. ¿Qué pasa con la demanda? Y tú dices, profe, con la demanda pasa lo siguiente. Lo que pasa, profe, con la demanda es que la demanda, ¿sí? El precio y la cantidad demandada tiene una relación que directa o inversa. Inversa. Es decir, profe, cuando sube el precio, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Profe, baja, me dices tú. Claro que baja, profe. Acá está, ¿sí? ¿Cuánto sería, profe? Hipotéticamente, pongámosles 20. Profe, cuando sube el precio, la oferta aumenta porque hay una relación directa entre el precio y la cantidad, ofertada. Cuando el precio sube, profe, porque hay una relación inversa con la cantidad demandada, profe, ¿qué pasa? Baja. De 30 bajó a 20. Profe, ¿esto qué es? Esto es cantidad demandada. Profe, ¿esto qué es? Esto es cantidad ofertada. ¿Cuál es mayor, profe? ¿20 o 30? Profe, perdón, 20 o 40. 40.
Ah, profe, la oferta es mayor que la demanda. Claro, profe, la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Profe, ¿y eso qué significa? Profe, que hay un exceso de oferta. En español, hay 40 personas, perdón, 40 productos y hay 20 personas que quieren comprar. Hay un exceso de oferta. ¿Sí o no, profe? Me estás explicando, me estás fundamentando que lo que me decía hace ratito. ¿Qué me decía, profe? Que cuando sube el precio o cuando el precio está por encima del punto de equilibrio, profe, ¿qué pasa? Tú me dices, hay exceso de oferta. Al hacer eso, ¿qué hago, profe? Estoy fundamentando. ¿Se entiende? Eso es fundamentación, profe. Muy bien. Vamos a continuar, profe. Ahora, veamos, profe, respecto a las posibilidades del conocimiento. Y ahora sí te explico, por acá. Respecto a la posibilidad, ¿qué se discute acá, profe? ¿Es posible conocer, profe, o no se puede conocer? ¿Conocemos realmente la cosa? ¿Sí o no? Estas cosas se preguntan, ¿ya? Ahora, veamos, profe. Tú ya sabes, si yo te digo que sí se puede conocer, significa que hay una relación entre sujeto y objeto. Si te digo que se puede conocer. Veamos por acá. Mira, el dogmatismo. Profe, ¿qué te dice el dogmatismo? Ante la pregunta, ¿se puede conocer? Un dogmático responde, sí se puede conocer. Sí se puede conocer. Si se puede conocer, significa que sí hay relación sujeto-objeto. Te explico. Un dogmático dice que tú sí puedes conocer o aprender realmente a la cosa. Tú sí puedes conocer las verdades. Te dice un dogmático. Sí es posible. ¿Ya? Significa que sí hay relación sujeto-objeto. Imaginemos, profe, que este es un libro. No tengo un libro a la mano, pero imaginemos que esto es un libro. ¿Ya, profe? El libro son las 5 tesis de Mao Zedong. ¿Ya? Profe, voy a leer el libro. Empiezo a leer el libro. Profe, ¿estoy conociendo para el dogmático? Sí. Profe, yo sujeto, objeto, ¿hay relación? Sí. Sí hay conocimiento. Ah, bacán. Para un dogmático, yo al leer el libro, profe, yo estoy llevando ese conocimiento a mi pensamiento. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa con un dogmático? Que el dogmático, cuando ya tiene el conocimiento, profe, ¿sí?, se queda con ese conocimiento, con esa idea. Es decir, confía ciegamente o de forma ilimitada en la razón. ¿Sí, profe? Es decir, el dogmático lee el libro, profe, y se queda con esa idea. Confía, profe, en esa idea. Su razón lo conoció, así que es la verdad. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede? A pesar que la realidad cambia, el dogmático, profe, se queda con esas ideas. Por eso se dice que se desconoce al sujeto, o también se dice, profe, que no hay proceso de conocimiento para un dogmático. ¿Por qué no hay un proceso de conocimiento? Porque el dogmático se quedó con esa idea, con esa primera razón. Cambia la realidad, profe, y el dogmático sigue confiando en esa razón. ¿Sí? Por eso que si tú le preguntas al dogmático algo, él te va a contestar en función a esa primera idea, a lo que conoció. ¿Estamos bien? Sigamos con el ejemplo de Mao Zedong. Las 5 tesis, yo llevo esas ideas. Y esas ideas dicen, por ejemplo, que el cambio o la revolución es armada. Supongamos que hace un senderista, justamente lee ese libro y tiene esas ideas. Pero por más que cambie su realidad y que actualmente no se pueden usar las armas para hacer la revolución, o no se debe usar las armas para hacer la revolución, tú le preguntas a un senderista y él, ¿qué te dice? La revolución va a ser con armas. Ah, profe, ¿qué pasa? Confía en su razón. Para él la única verdad es esa, la que conoció. ¿Eso qué es? Dogmatismo. Vamos a ver otro ejemplo para que captes tú la idea. Imagínate, profe, que una chica, ¿sí?, conoce un muchacho, ¿ya? El muchacho caballero, responsable, muy buena gente, ¿sí?, la quiere y la conoce. Pero el muchacho ingresa a la universidad y la chica aún no. Cuando está en la universidad, profe, ¿sí?, el muchacho cambia, ya sale con otras amigas, profe, sale a bailar,
¿sí? Se olvida básicamente de la chica que tenía o de su enamorada, se olvida. Y cuando tú le preguntas a la chica, oye, ¿y el muchacho te sigue queriendo? Ella te dice, sí, me sigue queriendo como antes, igual, no ha cambiado. Veamos, ¿es dogmático eso o no? Fácil, hay que ver. ¿Hay sujeto que conoce? Sí, la chica. ¿El objeto conocido? El chico. ¿Estamos bien, profe? ¿Conoció? Sí, pudo conocer al sujeto. Se crea, profe, una idea. Su razón conoce al objeto, ¿sí, profe? Y lo lleva al pensamiento. Se queda con esa idea. Confía en esa idea, confía en esa razón. ¿El muchacho ya cambió? Sí, ya cambió. Ella no lo sigue conociendo porque el muchacho ya cambió. Porque si lo siguiera conociendo al objeto, al muchacho, ella también cambiaría sus ideas. Pero no, el muchacho cambia y para ella básicamente sigue igual. Significa que no hay proceso de conocimiento. Significa que sigue confiando en su primera razón, en su idea. ¿Dogmática o no? Sí, tiene una postura dogmática esa chica. ¿Te das cuenta? Muy bien, profe. ¿Qué te dice el escéptico? Pirrón, el escéptico dice que no se puede conocer. Estas dos son posturas contrarias. Sí se puede conocer, no se puede conocer. ¿Estamos bien? Si no se puede conocer, profe, ¿hay relación sujeto-objeto? Claro que no. No relación sujeto-objeto. Profe, un escéptico te dice que los objetos tienen infinitas propiedades y por ende, profe, tú no puedes conocerlas. ¿Por qué? Porque son justamente infinitas. Tú no puedes aprender esas cualidades infinitas por ese carácter. ¿Qué carácter? De infinitud. ¿Estamos bien, profe? Entonces, como tú nunca puedes conocer realmente la cosa, profe, ¿qué sucede? Te dice un escéptico. No hay conocimiento. Ellos te dicen, hay que contentarnos con la apariencia, ¿sí? ¿Cómo se nos presente el objeto? Contentarnos con la apariencia. Hay que contentarnos con el fenómeno, cómo el objeto se nos presenta. O sea, las ideas que tenemos de ese objeto, con eso hay que contentarnos, profe, con la apariencia. ¿Por qué? Porque realmente el objeto en sí yo no lo puedo conocer, porque tiene infinitas propiedades, te dice un escéptico. ¿Estamos bien? Contentarnos con la apariencia. Pero para un escéptico, esa apariencia no es conocimiento. No se puede conocer. De todos es el único que niega el conocimiento, el escéptico. Tú vas a encontrar, profe, el escepticismo metódico. Y por otro lado, profe, el sistemático. El metódico te dice, profe, duda de un principio. A ver, profe, un escéptico metódico duda. ¿Tú has escuchado a René Descartes? Claro, profe. Para que tú puedas acordarte de todo esto y para que puedas entender esto, muchachos, es necesario que tú revises filosofía moderna, por si acaso. Ahora, profe, Descartes que te decía que si tú quieres conocer la verdad, tú tienes que dudar. Ah, profe, yo dudo para conocer la verdad. Descartes decía, tú no puedes aceptar una afirmación como verdadera. No, ¿qué tienes que hacer, profe? Dudarla. La duda metódica. Profe, ¿eso qué es? Dogmatismo, profe. Perdón, ¿eso qué es? ¿Dónde estamos? Profe, eso es escepticismo metódico, profe. ¿Ya? Ahora, ¿qué te dice el sistemático? El sistemático desde un inicio te dice, no se puede conocer. Mientras que el metódico te dice, duda del conocimiento, de la posibilidad de conocer. Un sistemático que te dice, no se puede conocer. Pirrón fue un escéptico sistemático. Para él dijo de un inicio, no se puede conocer la verdadera realidad de las cosas, la verdad de las cosas. Profe, escepticismo. Vamos a ver, profe, ahora el subjetivismo. ¿Qué te dice el subjetivismo? Conocido, profe, como desviación del escepticismo, un subjetivista dice que sí se puede conocer. Es decir, profe, ¿hay relación sujeto-objeto? Sí. Para un subjetivista sí hay relación sujeto-objeto. Ellos te hablan del homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué autor, profe? Protágoras, sofista. Claro, profe, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué significa eso, profe? Que el conocimiento, la verdad, depende de quién, profe. Del sujeto. De la realidad interna del sujeto. De eso depende el conocimiento del sujeto. Del sujeto que conoce. El hombre es la medida de todas las cosas. La verdad y el conocimiento está en función ¿a qué?
en función, profe, al sujeto que conoce. Significa, profe, yo te preguntaría, que si respecto a este objeto hay 3 afirmaciones y las 3 afirmaciones son diferentes, ¿cuál de todas es verdad? Y para el subjetivista te dice las 3. ¿Por qué, profe? Porque el conocimiento depende del sujeto. Si para mí, por ejemplo, supongamos, Scarlett Johansson tiene belleza 10, de repente para ti, Pepito, tiene belleza 7. De repente para ti, Juancito, tiene de belleza 5. ¿Cuál de todas es verdad? Las 3. Las 3. ¿Por qué las 3, profe? Porque la verdad está en función al sujeto, a la parte interna del sujeto, profe, a su realidad interna. Protágoras. Muy bien. Ahora, el relativismo. Relativismo, profe, Spengler, autor. A ver, se conoce como la derivación del escepticismo. No confundas. Una cosa es desviación, subjetivismo, SS. Otra cosa es derivación, relativismo. Para un relativista, profe, ¿se puede conocer? Sí se puede conocer. Pero el conocimiento, profe, ¿de qué depende ahora? Profe, el conocimiento no depende de algo interno, sino de algo externo. Lo que ellos llaman el círculo, profe, cultural o el círculo de validez. Profe, ¿qué significa eso? Que el conocimiento o la verdad depende de qué, profe, depende de la cultura. A ver, te pongo un caso. Tú, profe, vas a la India y la vaca, profe, por ejemplo, es sagrada. Sí, profe, es sagrada. En el Perú, profe, ¿qué es? Es alimento. ¿Sí o no, profe? Claro. ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Cuál de las dos es conocimiento? Según Spengler, profe, ¿cuál de las dos? Las dos. ¿Por qué? Porque la verdad depende, profe, de la cultura. Sí, profe. Por ejemplo, acá, profe, sí, el matrimonio homosexual no se permite. En otros países sí. Profe, ¿por qué? Porque la verdad, profe, o el conocimiento depende de qué? De la cultura, círculo cultural, palabra clave. Muy bien, profe, vamos al pragmatismo. El pragmatismo, le preguntan, ¿se puede conocer o no? Y un pragmático dice, sí, se puede conocer. James, Dewey, Peirce, fundador del pragmatismo, el más importante de todos sus representantes, ¿quién fue? James. ¿Qué te dice, mi estimado James? Profe, él te dice, sí se puede conocer, pero la verdad va a estar en función a qué. Mientras que en el subjetivismo está en función al sujeto, en el relativismo está en función al círculo cultural, acá, profe, en el pragmatismo va a estar en función a qué, a la eficacia, ¿sí? A lo que es útil, a la eficacia práctica. Está en función a eso. ¿Estamos bien? A ver, profe, ¿te acuerdas bien que te decía? Las acciones humanas son instrumentos para llegar a un fin que es útil para mí. Lo mismo te dice él, te dice el pragmatismo. El conocimiento, profe, está en función a esa función práctica, profe, a esa acción práctica, profe, a esa práctica eficaz, ¿sí? Es conocimiento o es verdad siempre y cuando, profe, sea útil para mí, ¿sí? ¿Te acuerdas, profe, por ejemplo, Dewey? ¿Qué te decía Dewey? Las teorías científicas, profe, los conceptos y leyes son instrumentos para asegurar el éxito de una situación. Claro, por ejemplo, profe, para yo hacer un edificio, profe, de repente tengo que utilizar, como ingeniero, ¿sí? Los conocimientos que utilizo, los conocimientos que aprendí en la universidad, profe. Ya, ¿todos esos conocimientos son verdaderos? En mi caso sí. ¿Por qué, profe? Porque es útil para mí. Porque me permite realizar un trabajo de forma que eficiente. Sí, profe, útil. Eso es el pragmatismo. Palabra clave, profe, ¿sí? Muy bien. El criticismo. ¿Qué te dice, profe, el criticismo? ¿Se puede conocer? Sí se puede conocer. El criticismo, profe, toma el dogmatismo y toma el escepticismo. ¿Qué toma del dogmatismo, profe?
el criticismo toma del dogmatismo, profe, la idea de que la razón puede conocer. La razón conoce, ¿sí? Claro que para un criticista, ¿qué conoce la razón? ¿Tú te acuerdas, profe, que un escéptico que te decía, hay que contentarnos, profe, ¿con qué? Con la apariencia, ¿sí o no? Acá está. Hay que contentarnos con los fenómenos. Pero para un escéptico, la apariencia o profe, el fenómeno es conocimiento, no es conocimiento. Ya, pues para un criticista, profe, sí, te cuento, sí es conocimiento la apariencia fenómeno. Por eso que ellos toman del dogmatismo, ¿se puede conocer gracias a la razón? Sí, eso dicen ellos. ¿Sí? ¿Pero qué conoces? Conoces, ¿qué dice? Fenómenos, conoces apariencias. Por ejemplo, eso te dice un criticista. Toma del dogmatismo, la razón conoce. Más que toma del escepticismo. Profe, toma del escepticismo la desconfianza en la posibilidad de conocer. ¿Qué, profe? Para Kant, por ejemplo, representante, profe, la razón sí conoce. Pero, ¿qué conoce? ¿La esencia o la apariencia? Y Kant dice, la razón conoce la apariencia, conoce el fenómeno, no conoce la esencia del objeto. ¿Te das cuenta, profe, cómo toma del escepticismo? También, profe, para Kant, justamente nosotros la esencia del objeto no lo podemos conocer. ¿Sí, profe? Porque la esencia son las características que hacen que este objeto sea esto y no otra cosa. Tú no llevas al objeto a tu cabeza, tú llevas las ideas del objeto a tu cabeza. Ya, profe, esas ideas es la apariencia, es el fenómeno. ¿Estamos bien? Yo llevo ideas, fenómenos que a mi cabeza. Muy bien, profe, eso es Kant. El criticismo, profe, no es que toma o no es que abraza el dogmatismo solamente, o es que abraza el escepticismo, no. El criticismo, profe, es una postura reflexiva, es una postura crítica respecto al conocimiento, donde enfatiza el poder de la razón del hombre para conocer. ¿Pero conocer qué? Ah, profe, apariencias o fenómenos. Muy bien, profe, posibilidad de conocimiento. Ahora vamos a ver, profe, el origen del conocimiento. Y acá tenemos, profe, 4 posturas. Pero hay posturas, profe, extremas. El racionalismo y el empirismo. Como hay posturas intermedias, el a priorismo y el intelectualismo. Vamos a explicar, profe, respecto al racionalismo. Un racionalista, profe, te dice que el conocimiento se origina en la razón. Profe, tenemos, por ejemplo, representantes como mi estimado Platón, claro, profe, Plotino, San Agustín, son representantes, profe, San Buenaventura, del racionalismo. Pero ya el padre del racionalismo, ojo, se toma representante del racionalismo porque para ellos la idea es primero. No es que sean racionalistas, sino que la idea es lo fundamental o que el conocimiento está en la razón en primera instancia. ¿Ya? Pero ellos son representantes. Platón, sí, profe, ¿quién más te dije? Te dije Plotino, te dije también, profe, San Agustín, San Buenaventura. Y el padre del racionalismo, ¿quién? Descartes. Profe, Descartes. Pero también tenemos, profe, Leibniz, Spinoza, racionalistas modernos. ¿Ya, profe? ¿Qué te dice el racionalismo? Acá ha escrito, profe, al padre, Descartes. Profe, para el racionalista, profe, el hombre conoce ¿qué? Conoce ideas. Pero estas ideas, ¿dónde se originan, profe? En la razón. El conocimiento se origina en la razón. ¿Sí, profe? Ellos te dicen que básicamente el conocimiento es producto de procesos racionales, del raciocinio, profe. Ah, interesante. Implica, profe, inferencias lógicas. Es decir, profe, hablamos de un conocimiento necesario, universal. Profe, significa que es válido para todos. Profe, acá vas a encontrar, por ejemplo, la cuestión, la matemática, por ejemplo. Ya, eso te dice un racionalista. Te dice que primero es la idea. Luego, profe, es el objeto real. Un racionalista, profe, ¿te acuerdas? El cogito ergo sum, Descartes. Descartes dice, profe, hoy ¿sabes qué? Yo quiero llegar a la verdad indubitable, una verdad de la que nadie puede dudar, dice Descartes. Para eso yo voy a utilizar, ¿qué? La duda metódica. La duda metódica es un proceso por el cual yo separo lo dudoso, lo falso de lo verdadero. O sea, busco lo verdadero.
En ese proceso, profe, ¿qué sucede? Descartes se da cuenta que hasta el momento hay una sola verdad. ¿Cuál? ¿Quién realiza ese proceso, profe, de separar lo dudoso, lo falso de lo verdadero? ¿Lo hace quién, profe? El mismo hombre. ¿Y con qué? Con la razón. De ahí que para Descartes, pienso, luego existo. El cogito ergo sum. ¿Te das cuenta, profe? Conocimiento producto de la razón, nace en el raciocinio, inferencias lógicas, por ende, profe, hablamos de un conocimiento necesario y universal. Profe, veamos su postura extrema. Su postura extrema, profe, es el empirismo. ¿Qué te dice el empirismo? Tú vas a encontrar representantes como los sofistas, los estoicos, epicureístas, profe, ¿sí? Más adelante en filosofía medieval, profe, por ejemplo, Francis Bacon, ya, profe, Rogelio Bacon, Francis Bacon, profe, el padre del empirismo, John Locke, ¿sí? John Locke, profe. ¿Qué te dice John Locke? Pero también tenemos, por ejemplo, acá, profe, Thomas Hobbes, empirista, claro, profe, David Hume, empirista moderno. John Locke, ¿por qué le hemos puesto acá a John Locke? Porque es el padre del empirismo. John Locke dice, el hombre conoce ideas, también, pero esas ideas, ¿en dónde están? ¿De dónde se originan, profe? Esas ideas se originan en la experiencia. Ah, ¿te das cuenta? O contra el racionalismo. Se origina, profe, en la experiencia. John Locke, ¿te acuerdas la tabula rasa o la tabla rasa? Profe, ¿el hombre nace con ideas o sin ideas? El hombre nace sin ideas. Para un racionalista, profe, el hombre nace con ideas. Ignatismo, profe. Descartes, la idea, profe, ¿te acuerdas? La idea innata, ¿cuál es? La idea de Dios. Profe, Platón, ¿te acuerdas? El alma en primera instancia ya estaba arriba en el mundo de las ideas. Conocía las ideas. Ah, profe, para un racionalista justamente primero son las ideas. Para un empirista, profe, no, el hombre no nace con ideas. Ellos están contra estos. Dicen, no, se equivocan. El hombre nace en blanco, nace sin ideas. La famosa tabla rasa. ¿Y cómo va a tener las ideas, profe? Las ideas lo tiene gracias a la experiencia. Es decir, profe, cuando yo entro en contacto con la realidad a través de los sentidos. Toco esta regla, miro esta regla, profe, ¿qué? Y me formo la idea de regla. John Locke, él te habló, profe, ¿te acuerdas? De la experiencia externa y la experiencia interna. La experiencia externa, que es sensación, cuando tocas tú la regla. La experiencia interna, que es cuando la reflexión, cuando te formas la idea. ¿Pero por qué te formas la idea? Porque tú has entrado en contacto con la realidad, en este caso la regla, a través de los sentidos. Empirismo. Profe, posturas extremas. Pero tú vas a encontrar también posturas, por ejemplo, intermedias. El apriorismo y el intelectualismo. ¿Por qué intermedia? Porque para el apriorista, profe, y para el intelectualista, el conocimiento se origina en la razón y en la experiencia, para ambos. Claro que hay una diferencia. Para un apriorista, más importante es la razón. Y para un intelectualista, más importante es la experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, profe, vamos a ver Kant. Kant te habla, te dice lo siguiente, profe. Mira. Ah, no, perdón, por acá está. Ahora, ¿qué te dice Kant, por ejemplo, profe? Se equivoca un racionalista. El hombre no nace con ideas formadas. O sea, ideas con contenidos perfectos. No nace con eso. ¿O sí? No. Dice Kant. Pero también se equivoca un empirista. ¿Por qué? Porque no es que el hombre nazca en blanco. El hombre no nace en blanco, sino nace, dice él, ¿con qué? Con estructuras a priori o elementos a priori. Ojo, elementos a priori. No es que nazca con el contenido, sino nace con formas que permiten captar ese contenido. Para mi estimado Kant, ojo, él te dice, el conocimiento inicia sentidos, entendimiento y razón. Pero da un papel importante a la razón, profe, porque es la razón humana la que puede llegar a conocer la realidad. ¿Sí? Esta razón humana, profe, no nace con los contenidos, no nace con ideas, sino nace con ¿qué, profe? Con elementos a priori, con formas a priori que te permiten conocer la realidad. Por ejemplo, profe, el tiempo y el espacio. Formas a priori, sí, profe, es decir, que nace con el hombre, que permiten al hombre conocer la realidad. Entender, profe, por ejemplo, esta regla, lo ubico en un espacio y en un tiempo. ¿Estamos bien? Él diría, oye, el hombre no nace en su cabeza, profe, con la palabra árbol. No nace con eso.
pero nace con la capacidad de conceptuar. ¿Sí o no? Sí, sí nace con eso. Por eso que él cuando ve la realidad, profe, lo conceptúa. Árbol. ¿Te das cuenta cómo los elementos a priori permiten captar la realidad, te permiten entender la realidad? Son formas que te permiten entender la realidad. Pero estas formas no vienen con contenido, sino que son formas puras, ¿sí? O sea, facultades o capacidades del hombre para poder conocer la realidad. La realidad, ¿qué te da? El contenido. Gracias a la experiencia. Es decir, profe, la experiencia te da el contenido, ¿sí? Te digo, mira, yo nazco con la capacidad de conceptuar, memorizar. ¿Qué memorizo? Lo que veo. Nazco con la capacidad de memorizar. Elemento a priori, una forma. ¿Esta forma cómo se va a llenar? Con lo que veo. ¿Qué, profe? Experiencia. La experiencia del contenido. Eso es Kant. Muy bien. La otra postura intermedia, profe, es el intelectualismo. ¿Qué te dice el intelectualismo, profe? El intelectualismo, profe, te dice lo siguiente. Mira, Aristóteles. No hay nada en el pensamiento que no haya pasado por los sentidos. Un intelectualista, profe, te dice que el conocimiento se origina en razón y experiencia. Pero lo determinante, lo más importante justamente es que la experiencia. Este intelectualista sí acepta los juicios necesarios y universales, o sea, los matemáticos, los juicios puros, sí lo acepta. Pero ¿qué te dice? Esos juicios matemáticos, profe, esos juicios necesarios o también universales provienen de la razón, pero de la experiencia. ¿Te das cuenta, profe? Acepta que estos son, profe, estos juicios del racionalismo. Pero ¿de dónde viene, profe? De la experiencia. Como también, profe, aceptan que hay conceptos, profe, que no tienen su base en lo empírico, en lo observable. ¿Te das cuenta, profe? Toma razón y experiencia. Muy bien, profe. Ahora, vamos a ver, profe, otro puntito. La esencia del conocimiento. Mira, para entender esto, profe, cuando hablamos de la esencia se refiere, profe, que en el proceso cognitivo, ¿sí? ¿Quién es el determinante? Para un objetivista, profe, en el proceso cognitivo, el determinante, profe, es el objeto. Palabra clave, objeto. ¿Sí, profe? ¿Eso qué significa? Que yo conozco al objeto real, profe, y simplemente yo voy a captar sus cualidades o propiedades. Si las propiedades o cualidades, profe, del objeto cambia, por ende también cambia el conocimiento. Eso es objetivismo. ¿Quién determina o quién tiene el papel principal, profe, en el objetivismo? El objeto. ¿Qué te dice el subjetivismo? Profe, lo determinante en el proceso cognitivo es el sujeto. Sí, profe, el sujeto. Significa, profe, que cuando estamos conociendo, cuando yo conozco una realidad, profe, lo que prima son básicamente la parte interna del sujeto. ¿Sí? Eso se refiere el subjetivismo. ¿Qué te dice el idealismo? El idealismo, profe, te dice que la esencia del conocimiento son las ideas. Hay idealismo subjetivo, objetivo. Las ideas, ojo, significa, profe, que la realidad o los objetos reales no existen por sí mismos, sino que existen en esa conciencia, profe, en esa idea. ¿Estamos bien? No existen por sí mismos. Existen, profe, en la idea. De una manera, profe, te dice que la materia por sí misma no existe, la niega. Ahora, el idealismo subjetivo y el objetivo. El subjetivo, profe, dice que el mundo existe en tanto que yo lo perciba, en tanto que yo tenga la idea de ese mundo. ¿Sí? Si yo tengo la idea de ese mundo, profe, el mundo existe. El mundo existe solo en mi idea. En mi idea. ¿Estamos bien, profe? ¿Qué significa eso? Tengo que percibir el mundo para poder decir que el mundo existe. Profe, existe siempre cuando yo tenga la idea de eso. Sí, profe, subjetivismo, máximo representante, profe, Berkeley. El idealismo, profe, objetivo, panlogismo. Te dice, profe, que el mundo o todo lo que existe básicamente es idea, pero ya no depende de un sujeto. En el subjetivismo, profe, que dice, el idealismo subjetivo que dice que la idea, profe, está en el sujeto. Profe, en el idealismo objetivo que dice que el mundo es
idea o de que todo este mundo está en una idea. Pero esa idea, profe, no depende de un sujeto, sino que esa idea tiene existencia propia, así como tú la encuentras, profe, en las obras científicas, profe, o así como lo decía mi estimado Platón. El mundo de las ideas tiene existencia propia, existe por sí mismo, ¿sí? Fuera de este mundo, un mundo real, ese es el mundo de las ideas. Profe, ¿eso qué es? Objetivismo, máximo representante Platón. ¿Qué te dice el realismo? Lo contrario al idealismo. Si para el idealismo la realidad, profe, se limita a la idea, un realista te dice, no, la realidad, profe, existe, independientemente de la conciencia, independientemente de la idea. Así ese hombre no tenga la idea de ese objeto existe por sí mismo, tiene existencia propia, como cosas reales. Hay cosas reales, eso es realismo. Por ende, ¿qué pasa? En el proceso cognitivo, cuando el sujeto ve la realidad, simplemente va a ser una copia en mi pensamiento de esa realidad. Es decir, no hay diferencia entre la percepción, profe, y la idea. Es lo mismo. Yo tengo que captar las cualidades del objeto de la realidad así como se da en la realidad. Profe, ¿eso qué es? Realismo. Y por último, fenomenalismo, profe, Kant. ¿Qué te dice Kant? Oye, nosotros realmente no conocemos la esencia de las cosas. Un objeto, profe, tiene esencia y tiene la apariencia. La esencia, profe, es lo que define al objeto, lo que hace que este objeto sea esto y no otra cosa, todas sus características, cualidades. Eso es la esencia. Yo no me llevo la regla a la cabeza, no puedo. ¿Qué me llevo a mi pensamiento, profe? Yo me llevo ideas, ¿sí? O sea, yo me llevo, profe, apariencia, me llevo fenómenos. Por eso que para Kant, el hombre, gracias a la razón que conoce ¿qué, profe? Conoce fenómenos, conoce apariencia. Como la realidad se me presenta, eso conozco. ¿Qué no conoce? No conoce, profe, la esencia. La razón no puede conocer la esencia, te dice. ¿Ya? Muy bien, profe, vamos a continuar. Ahora veamos, profe, las formas del conocimiento. Y acá tenemos, profe, en relación a los sentidos, sensible y racional. Te explico, profe. El conocimiento sensible es producto de los sentidos, profe. ¿Sí? A ver, es esto, profe. La regla es marrón, creo. Sí, ya no, bueno, otro. Ya, el reloj. Por ejemplo, profe. Ahora, mira, el reloj, profe, por ejemplo, es plomo. Y si tú lo ves, profe, el reloj es plomo. Ah, profe, ¿qué pasa? ¿Es un conocimiento objetivo? Perdón, ¿es un conocimiento, profe, sensible? Sí. Hay un contacto entre el objeto y la realidad, o sea, el reloj, a través de los sentidos. Eso es sensible. El conocimiento racional, profe, ¿qué es? Es producto de la razón, implica operaciones lógicas. Sí, profe, inferencia a partir de premisas. Por ejemplo, yo te digo lo siguiente, mira, a ver, Pepito es más alto que Juan. Juan es más alto que Miguel. Por ende, Pepito es más alto que Miguel. Yo te pregunto, ¿tú necesitas ir a ver a Miguel para ver si es más alto? No, ¿tú lo infieres o no? Ah, profe, conocimiento racional. Lo haces con la razón nada más. Profe, eso es racional. Muy bien. Por su relación con el objeto, intuitivo y discursivo. Profe, si hay una relación directa entre el sujeto y el objeto. Mira, profe, relación directa entre el sujeto y el objeto. Veamos. Si es intuitivo, profe, significa que hay una relación directa. Significa, profe, que yo, sujeto, y el objeto entramos en contacto a través de los sentidos. Eso es intuitivo. Relación directa, intuitivo. Profe, si es discursivo, significa que no hay esa relación directa, sino que la relación es indirecta. Palabra clave para conocer un conocimiento discursivo, profe. Operaciones lógicas. Profe, implica raciocinio, entonces, claro. Por ejemplo, yo te digo, mira, el plumón es azul. Profe, ¿qué sería? Intuitivo o discursivo. Profe, a ver,
Yo lo sé por los sentidos, intuitivo. ¿Hay una relación directa? Claro, profe. Pero si yo te digo, por ejemplo, volvamos, Pepito es más alto que Juan, Juan es más alto que Miguel, por ende Pepito es más alto que Miguel. Profe, intuitivo o discursivo. Ah, profe, eso es discursivo. ¿Por qué? No hay una relación directa, no estoy viendo a Pepito ni a Miguel, pero yo llego a esa conclusión a partir de las premisas que me dio. Ah, profe, operación lógica, discursivo. ¿Te das cuenta, profe? Y por último, con relación, profe, a la experiencia. Tenemos, profe, a priori y el a posteriori, que es el conocimiento a priori, profe, es aquel que para saber si es válido necesita, profe, no necesita de los sentidos, no necesita de la experiencia, profe. ¿Suficiente con qué? Suficiente con la razón. A priori, antes de la experiencia o sin experiencia, suficiente con la razón. ¿Estamos bien, profe? Por ejemplo, mira, yo te digo, el triángulo tiene 3 ángulos. Si tú, profe, dices, ¿necesitas ver un triángulo para saber que tiene 3 ángulos? ¿O suficiente al escuchar triángulo? Profe, suficiente escuchar triángulo. Porque si yo escucho triángulo, ya sé que tiene 3 ángulos. Ah, profe, tú no necesitas de los sentidos de la experiencia para saber si es válido ese conocimiento. Basta con la razón. ¿Qué es el a posteriori, profe? El a posteriori es el conocimiento que necesita de la razón para saber si es válido. O sea, lo verificamos que necesita la razón o que necesita de la experiencia para saber si es válido. Es decir, profe, necesitamos de los sentidos para saber si es verdadero o falso. A ver, por ejemplo, yo te digo, el plumón es verde. ¿Es a posteriori? Claro, profe, porque para saber que es verde yo necesito captarlo con los sentidos. Ah, profe, sí es verde. Eso es a posteriori. Si te das cuenta, profe, el conocimiento sensible se relaciona con el intuitivo y con el a posteriori. El racional con el discursivo y el a priori. ¿Sí? Para concluir, profe, yo te digo, por ejemplo, a ver, todo soltero es un no casado, a posteriori o a priori. Y tú te pones a pensar, profe, a ver, todo soltero es un no casado. ¿Yo necesito ir de la experiencia, profe, para saber eso? ¿O suficiente con la razón? Suficiente con la razón, ¿por qué? Porque necesariamente todo soltero es un no casado. ¿Te das cuenta? No necesitas de la experiencia. Profe, ahora, entonces, si yo te digo, profe, por ejemplo, ¿sí? La moto es negra o la moto está sucia. Profe, a priori a posteriori, y eso es a posteriori. ¿Por qué, profe? Porque para saber si es verdad, yo necesito de la experiencia, ir a ver la moto. ¿Sí, profe? Muy bien. Entonces, con esto terminamos el tema de nociología y pasamos a la práctica. Ahora desarrollaremos la práctica de nociología. Pregunta número 1. Según el relativismo, son factores externos al sujeto. Veamos, profe, medio físico, sociedad y cultura. 1, 4 y 5. La clave correcta es la E. 2. El conocimiento es que se produce en la aprehensión directa. Profe, aprehensión directa. ¿Cuál es la aprehensión directa, profe? Eso es el intuitivo. El discursivo, profe, no, indirecta. La clave de las dos, la B. 3. El conocimiento, si es posible, siguiendo un procedimiento reflexivo. Reflexivo, palabra clave, criticismo. 4. Una de las siguientes relaciones es incorrecta. Subjetivismo Protágora, el no mensura, correcto. Relativismo John Locke, no, profe, él es empirista, profe. Esa es la que está mal. 4, la B. 5. Son tesis del a priorismo. La razón presenta elementos a priori, correcto. Los elementos a priori son formas sin contenido, eso es correcto. Los factores a priori se asemejan a recipientes vacíos, correcto, profe. La experiencia llena la razón con contenido, sí, profe. Sí, la razón y la experiencia son, eso también es correcto, profe. La clave es todas. 5, todas, la E. 6. Sobre el origen del conocimiento, el empirismo sostiene que la única fuente de conocimiento es la experiencia, eso es correcto. El espíritu humano tiene ideas innatas, no, eso es racionalismo. Los conceptos, incluso los más generales, proceden de la experiencia. Ya, sí, profe, pero también se relaciona con el intelectualismo. Vamos a ver otra. Las verdades, profe, son aprehensibles por el entendimiento. No, profe, eso es Kant. El espíritu humano por naturaleza es vacío. Es una tabla rasa, profe, correcto. En este caso, profe, la clave correcta sería 1, 3 y 5. O sea, la clave es la C.
Pregunta número 7. El hecho de que el conocimiento es válido para todas las épocas. Para todas las épocas. Eso implica invariabilidad del conocimiento. Profe, ¿qué significa? Necesidad. 8. Si un investigador afirma la verdad es válida si es eficaz. Profe, palabra eficaz. Útil, pragmatismo. 8, la D. Pregunta número 9. Las posiciones intermedias del problema del origen del conocimiento. Origen, profe, tenemos el apriorismo y el intelectualismo. La C. 10. De acuerdo a la tesis del empirismo, el origen del conocimiento es la experiencia y todo conocimiento es conocimiento de idea. Correcto. Todo está subitado, claro, de verificación, profe. Las variables son constataciones singulares sobre cualidades fenoménicas. No. El ignatismo tampoco, profe. La experiencia fenoménica es básica en la nociología, claro, profe, captar el fenómeno. El conocimiento sensorial propone una certeza absoluta y no requiere prueba alguna, claro, profe. La clave sería 1, 4 y 5. La clave la C. 11. Al afirmar que el triángulo es una figura geométrica de 3 ángulos, nos damos cuenta que la verdad de este enunciado está contenida en sí misma. Según Kant, eso sería un juicio, profe, analítico. Profe, su sinónimo en este caso va a ser un juicio a priori. Muy bien, 11A. 12. Indica cuál de las siguientes características corresponde al conocimiento. El conocimiento es objetivo, necesario, universal y fundamental. La clave es la C, 12C. 13. Mediante la matemática podemos hallar conocimientos universales y necesarios. Abstracto, profe. 14. Es una posición ingenua, profe, de frente, dogmatismo. 14C. 15. Filósofo moderno es el fundador de la teoría del conocimiento en la obra. Profe, moderno, hablamos ahí de Descartes, profe, discurso del método. Existe un conocimiento de los objetos que no forman parte del mundo real. Sin embargo, permite construir con ellos una afirmación que son verdaderas. Mira, existe un conocimiento de los objetos que no forman parte del mundo real. Profe, mundo real, entonces, ¿qué se refiere? A algo abstracto. Profe, por ende, ¿se refiere a qué? A lo conceptual. Profe, la clave de la 16 es dado. 17. Todo lo que conocemos ha pasado de algún modo por los sentidos. Profe, eso es Aristóteles, profe. Muy bien. Es una postura, profe, o la fuente confiable para el conocimiento. Profe, escepticismo no, ¿eso qué es? Eso es empirismo, profe. La clave 17 es la D. 18. La constante exaltación a la capacidad mental del hombre para conocer e interpretar el mundo abre paso a una corriente que subestima el entendimiento y prioriza los sentidos en la captación de la realidad. A ver, profe, estas corrientes respectivamente. La primera parte, profe, donde habla de la capacidad mental, profe, es el racionalismo. La segunda, profe, es su contrario, el empirismo. 18 dado. El proceso por el cual, 19, contrastamos los conocimientos con la realidad, profe, eso significa verificación. Proceso, 19, la C. 20, la propiedad del conocimiento que consiste en reflejar lo más fielmente posible la realidad. Eso se llama, profe, objetividad o fiabilidad. Muy bien, profe, la 20 es la B. La E. Con esto terminamos la práctica de nociología.